hablando sobre estos 20 años de la captura del siglo, denominada la captura del siglo, cuando finalmente cayó Abimael Guzmán. Hace unos instantes estuvimos con una ex agente del GEIN, Elena Vadillo, agente de campo, que fue interesante cómo nos narró y nos contó cómo había sido la parte más operativa. Pero en el tiempo y 20 años después nos interesa también saber el aspecto institucional de lo que es el trabajo de la inteligencia de la policía y cuántos esfuerzos están realizando para acabar con el terrorismo. Y si es que hay una estrategia, ¿no es cierto?, Así es, totalmente estructurada. Bueno, vamos a conversarlo con el general Gustavo Carrión, exdirector de la Policía Nacional, además del Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, general? Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por estar con Gracias. nosotros. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo de la policía de inteligencia, básicamente, contra el terrorismo en estos 20 años que ha pasado? ¿Se desactivó el GEIN al poco tiempo de la captura de Abimael Guzmán? Bueno, hubieron profundos celos institucionales entre lo que hizo el GEIN, que hizo un trabajo extraordinario, un trabajo de detectives, un trabajo de inteligencia policial, un trabajo de seguimiento paciente, y los celos que hubo en esa época con la Fuerza Armada, con Montesinos, que quería atribuirle los réditos a la Fuerza Armada, al Servicio de Inteligencia Nacional. Creo que de eso se ha tratado todo este tiempo, en una competencia absurda entre quién es mejor que otro, cuando están preparados para cosas totalmente distintas. La policía está preparada para perseguir el delito, para hacer un seguimiento estricto del delito, para hacer una inteligencia que difiere de la concepción de la inteligencia militar, y también para hacer pesquisa policial. Es por eso que tuvieron los éxitos en el GEIN, con escasos recursos, con poco apoyo, pero hicieron un trabajo de pesquisa policial. Ahora yo creo que militarizar el tema de la persecución del delito constituye verdaderamente un error, y estar mirando siempre por encima del hombro a la policía respecto al trabajo que hace, considerando una auxiliaridad peyorativa, lo que no existe. Creo que la auxiliaridad se da cuando la Fuerza Armada entra en un conflicto bélico, todas las demás organizaciones pasan a ser auxiliares de la Fuerza Armada, y viceversa, correspondientemente, cuando la policía necesita ayuda de la Fuerza Armada pasa a auxiliar a la policía, y no es que haya una sensación de auxiliaridad peyorativa, disminuida, que es una institución de menor rango, ¿no? Con toda la experiencia del trabajo de los detectives de inteligencia del GEIN, y entendiendo lo que usted nos ha planteado, los celos institucionales, la figura de Montesinos que no le gustaba este grupo, el desmantelamiento del grupo, a finales de los 90 viene el gobierno del presidente Paniagua, le votó Leo García. En esos años tampoco se hizo nada por recuperar un equipo de inteligencia de la policía sólido para enfrentar el terrorismo. Claro, se demoró mucho, a pesar de que uno de los artífices de la captura de Guzmán dirigió la DIRCOTE, primero inteligencia de la DIRCOTE y luego fue jefe de la DIRCOTE con el general Miyashiro, un extraordinario oficial. Ajá. Con mucha experiencia, con mucha sapiencia en temas de inteligencia, y luego cuestiones adjetivas hicieron que dentro del mismo equipo que trabajaron, con los que dirigieron la DIRCOTE, hubieran fricciones que llegaron hasta los tribunales, y eso un poquito que disminuyó el efecto, que yo creo que para nada disminuye el trabajo que hizo el GEIN. Sin embargo, se perdieron en cuestiones adjetivas que es necesario superarlas y recuperar la experiencia. ¿Cuáles son esas cuestiones adjetivas? No sé si esto ha sido público, las denuncias que se dieron entre el general Vidal, peleas internas, problemas. El dinero, básicamente el dinero que no llegó al también GEIN, creo que cuestiones de protagonismo, de decir yo fui, yo mandé, yo hice. Bueno, cuestiones adjetivas que para nada... El problema Vidal Jiménez fue un problema que... Fue un problema que, claro, lesionó un poco el grupo, a pesar que esto no debe manchar el trabajo impecable que hizo el GEIN. El GEIN hizo un trabajo impecable, y que lo demás son cuestiones humanas, cuestiones que suceden en cualquier orden de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Claro, obviamente usted menciona los celos y qué sé yo, pero durante estos 20 años, y recién lo sabemos, bueno, lo hemos ido sabiendo con el tiempo, las 82 personas que formaron parte, de las 82 personas que formaron parte del GEIN, solamente 4 llegaron a generales, muchos todavía están en actividad, pero muchos no pudieron ascender. O sea, luego del ascenso presidencial que se les dio, no pudieron ascender. ¿Qué pasó con ellos? Muchos han estado en comisarías, han estado en counters recibiendo DNIs, en fin. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese castigo, digámoslo así? Yo no sé si podría asumirse como castigo, o porque en muchos de los casos es cierto que se maltrató al personal, no se le dio las oportunidades de seguir ascendiendo en la institución. Ahora los ascensos tienen una lógica militar que hay que desaparecer. O sea, el que tiene sanciones de rigor no puede calificar para el ascenso, el que tiene cuestiones así disciplinarias que pueden ser superadas o pueden tener otro tipo de sanción no pueden ir promocionándose, y pasó un poco de estas cosas, que las normas estaban ahí, había que aplicarlas.
pero... Interesante porque la pregunta de Carla nos lleva a ese fondo. ¿Hay un intento de militarizar la policía, de ajustarla a la figura militar cuando la labor policial es diferente? Partamos por definiciones. La policía es una institución que cumple una función de naturaleza civil, que está dirigida a la ciudadanía, a proteger la indignidad de las personas en su vida, bienes, ejercicio de libertades y derechos. La Fuerza Armada tiene otra finalidad, tiene la finalidad de la defensa exterior, la soberanía, son preparados como combatientes. La policía son profesionales de distinta tesitura, que tienen distinta formación y no se pueden confundir los roles. Hay una tendencia militar a la policía y policializar la acción de la Fuerza Armada. En una entrevista anterior, una presidencia anterior, le decía que un jefe de la región militar del sur que sostuvo que el ejército estaba preparado para intervenir en orden público y que tenían hasta armas letales. Mire ese despropósito, esa desviación de la identidad de las instituciones. La policía no tenía armas no letales para resolver las manifestaciones, las alteraciones del orden público, y la Fuerza Armada sí las tenía. Que me imagino que con estas armas no letales no pueden enfrentar a un ejército extraño. Claro. Entonces ha habido una tendencia a policializar la acción de la Fuerza Armada. He escuchado voces que claman de que la policía pase al Ministerio de Defensa. Es el más grande de los despropósitos, pasar a la policía al Ministerio de Defensa, cuando son instituciones que cumplen roles distintas. Ninguna es mejor ni peor que la otra, sino que cumplen funciones totalmente diferenciadas. Pero dentro de la policía no hay una estructura. Entonces, leyendo entre líneas, dentro de la policía no hay una estructura que luche contra el terrorismo, con el tema de la inteligencia, a desaparecer el Jaín. Existe la DIRCOTE. Ya. No se le ha dado la importancia debida a la DIRCOTE, no se ha aprovechado la experiencia de estos agentes que, si bien pueden haber estado en el retiro, pueden haber sido convocados para formar una escuela de nuevas pesquisas, de nuevos detectives, como instructores, una escuela que esté adscrita a la misma DIRCOTE para que aprovechen la experiencia y no tener esta organización bastante, me parece de lógica sumamente militar, de que las escuelas dependan de otra dependencia, de otra dirección, que no estén adscritas a las direcciones especializadas para que aprovechen todo el backup que existe ahí, toda la experiencia que existe ahí, y convocar a los mejores policías que han trabajado en GEIN, en DIRCOTE, para que sean parte de esta escuela, de esta corriente de formación de nuevos detectives, que no se rompa la cadena de formación de nuevos detectives. ¿Pero solamente como una escuela o integrarlos, como ha dicho el ministro Pedraza, ya a la actividad? Tendrá que resolver algunos asuntos de tipo administrativo para reintegrarlos, a aquellos que estén... Ese es otro de los problemas, que la lógica de la carrera militar está también, de la carrera policial está muy militarizada, que si tienes determinada cantidad de años, si no has ascendido en el grado, te vas por límite de edad. En otras policías del mundo, yo estuve como agregado policial en España, y allá los policías se van a los 65 años. Y se aprovecha la experiencia de los policías hasta que tengan 65 años. Acá, si tuvieron 48 años y son capitanes y no pudieron ascender a mayor, se tienen que ir al retiro, a pesar que puedan haber tenido una experiencia importante. Por lo que creo que la gestión de los recursos humanos, del personal de la policía, debe tener características totalmente diferenciadas de cómo se gestiona en las Fuerzas Armadas. Cuando fue ministro del Interior el general Hernani, le quiso poner más énfasis y más fuerza al trabajo de criminalística y los detectives, incluso instalando puestos de inteligencia en las propias comisarías. Sonaba inteligente en su momento, ¿no es cierto? ¿Quién mejor que el policía de la comisaría para infiltrarse en los distritos y en los barrios y ver qué está pasando con respecto a la criminalidad organizada, a la inseguridad ciudadana? ¿Era una buena idea? Yo creo que sí. Yo creo que había que descentralizar la actividad de la persecución del delito, pero había que darle los recursos. Eso es lo que no sucedió. Había que darle el personal competente y los recursos. Y hay un tema que a mí me duele tremendamente tratarlo, y no solamente en este campo de la investigación del delito, sino en los demás campos, que hay que sanar a la institución primero, ¿no? Hay que tratar de resolver temas urgentes de corrupción. La corrupción atraviesa transversalmente. Transversalmente, yo no me puedo referir a otras instituciones que están igualmente atravesadas por la corrupción, a la policía. Si no se sana a la policía, las normas que se puedan dar, las leyes que se puedan dar, aplicadas por policías que ya están dentro de una cultura totalmente equivocada, de una lógica funcional totalmente equivocada, no va a tener ningún efecto Claro, positivo. pero ¿qué pasa? Esa es la propuesta de muchos que han pasado por el ministerio, incluido el señor Hernani, y la propuesta de Hernani siempre ha sido sacar a las cabezas más representativas, ¿no es cierto?, al interior del ministerio o de la policía, pero nunca lo han logrado hacer. ¿Por qué? Bueno, siempre hay, como en toda institución, hay movimientos subterráneos que se van oponiendo a que se sane a la institución, que se cure a la institución. Se creó una oficina de asuntos internos que comenzó a trabajar bien, que comenzó a detectar a la gente que estaba metida en actos de corrupción,
Y luego, como investigó a alguien que posteriormente llegó a ser director Salazar. general y ministro, bueno, yo no me gusta dar nombre, desaparecieron la Oficina de Asuntos Internos. Creo que debería restituirse la Oficina de Asuntos Internos totalmente ex oficio, que no participen policía, que convoquen profesionales que tengan mucha versación en temas de investigación social, como periodistas, abogados, que integren este equipo y que se dediquen a tratar de detectar a aquellos policías que están equivocando el cumplimiento de su función y están instalando una cultura de la corrupción que es peligrosísima. Hace poco, yo paso buena parte de mi vida en Tumbes, conversaba con un policía recién salido de la escuela y dramáticamente me decía que un oficial lo había enviado a recibir una bolsa de un grupo de transportistas y él decía, pero mi mayor, yo no puedo ir a eso. Oh, vaya nomás, y lo obliga. Los están incorporando a esta cadena de la corrupción desde que ingresa. Si eso no se cura, las leyes pueden ser las mejores del mundo, puede haber el mejor de los propósitos, que me parece además que el ministro Pedraza la tiene. Coincido con lo que él ha venido declarando, que la policía es distinta a la Fuerza Armada, que sería un despropósito pasar al Ministerio de Defensa, que hay que darle mayor identidad a la policía como una institución que cumple una función de naturaleza civil, pero si no se cura la institución, todo esto van a ser bonitas declaraciones, buenas normas, y que de difícil cumplimiento porque la institución va a seguir enferma, ¿no? Hoy justamente ha salido publicada en el Diario del Peruano, y se lo señalo, ¿no es cierto?, porque lo acabamos de leer hace unos momentos. Ya salió publicado las facultades que le da el Congreso al Ejecutivo precisamente para legislar en el tema de orden interno, ¿no es cierto? En esa perspectiva, ¿qué le parece? Usted está mencionando en estos momentos que no importan las leyes, pueden haber muchas, pero si no se sana la institución no podrían funcionar. ¿Este paquete de leyes que se van a dar, le tiene confianza? No sé cuál sería el propósito. Por lo que lo he escuchado al ministro Pedraza, sí tratan de darle una identidad, acentuar la identidad de una institución totalmente diferente de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué piensa los demás del Ejecutivo, porque ya hay una tendencia, ha habido la intención de crear un servicio policial voluntario al estilo de lo que sucede en las Fuerzas Armadas, de hacer una policía rural sobre la base de las organizaciones de autodefensa, que sería prácticamente como constituir milicias dentro de la policía, con una organización que es totalmente contraria a lo que significa el trabajo policial. Ojalá que estas ideas no surjan a partir de esta delegación de facultades, y en verdad yo creo que para sanar la institución se puede intentar, como decía, recomponer la Oficina de Asuntos Internos. Estábamos desarrollando, que nos llegó a concretar, una prueba de integridad que sucede en otros países. Es una prueba de integridad que habría que darle la forma legal para poder probar a los policías en algún momento de su carrera, tentarlos frente a una posibilidad de corrupción y poder detectar si están aptos para seguir siendo policías o no. General Carrero, ¿la corrupción en la policía se acaba con mejores sueldos? Eso no ha sucedido en ninguna de las instituciones yo recuerdo que cuando recién era capital, subieron muy bien los sueldos a los de resguardo aduanero. Ajá. Y no desapareció. Y no pasó nada. Me parece que es parte de una cultura que se ha instalado, sí, y que hay que sustituirla por otra cultura. Creo que es necesario, alguna vez lo dijo Benedicto Jiménez en términos absolutos, yo lo voy a decir en términos de inducción, de una política inductiva, hay que refundar a la policía, pero comenzando por unidades para sacarlas del ámbito de la policía, darles una escuela diferente, darles un trato diferente, y si eso resulta, poder extrapolar al resto de la institución policial. No se puede refundar a toda la institución porque se crearía un caos, pero comenzar por unidades emblemáticas, Dirandro, el Policía Carreteras, algunas sobre todo algunas que están sumamente comprometidas con la corrupción, y tratar de refundar esas organizaciones, dándoles un trato diferente, formando de otra manera a los agentes, para que si esto resulta, poderlo extrapolar a la policía. De otra manera, yo creo que todos los agentes que tienen que ver con la seguridad en el país, me estoy refiriendo policía, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, si no entra un proceso de sanación profunda, se pueden dar las mejores leyes del mundo y no van a tener el menor efecto posible, porque van a seguir pervirtiéndose. Muchísimas gracias, General Carrión, por haber venido de 6 a 9 y darnos su punto de vista respecto a la situación de la Policía Nacional del Perú en estrategia frente o para combatir el terrorismo, y la estructura que tendrían que utilizarse, ¿no es cierto?, y los cambios que podrían darse al interior para que funcione finalmente la institución, más allá de este paquete de leyes que dará el Ejecutivo. Gracias al General Carrión, exdirector de la Policía, por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa y venimos con eso.